buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde nos estamos escuchando, mirando. El canal de YouTube de Policarpio Medrano está haciéndole una entrevista a una persona muy querida del municipio de Duvergé, de la provincia Independencia, del país y el mundo. Así que esta tarde es un plato fuerte para los que nos siguen en el canal de YouTube Policarpio Medrano. Yo les sugiero que se suscriban al canal para que así, cada vez que le subamos un contenido a la plataforma de YouTube Policarpio Medrano, le llegue al mismo tiempo que se suba el contenido. Muy buenas tardes, su nombre por favor. Salvador Clemente Pérez Pérez. Apodo. Antico. Nombre de sus padres. Luis Amado Pérez, cariñosamente Popó, Popó Marcela. Y Mercedes María Pérez, cariñosamente Tatica, y para sus hijos, K. Nombre de sus abuelos. 4 abuelos. Los nombres de ninguno de sus abuelos. Está la difunta Marcela. Aunque sea apodo, no te preocupes. Está la difunta Lamina. Perfecto. Fue lo que conocí. Ok, aunque no lo conozca, pero si conoce el nombre, sí. No importa. O el apodo. Recuerda que nosotros lo que tenemos este canal es para explicar cómo se ha desarrollado una persona, dar a conocer lo que es la cultura de Duvergé, como tenemos uno de los eslogans de Duvergé para el mundo. Recordamos que este canal se oye, se escucha a nivel nacional e internacional. A la diáspora de los duvergenses que se encuentra en todas las partes del mundo, en el territorio nacional, y también aquellos que nos siguen y que nos van a seguir después de esta entrevista aquí en Duvergé, en el municipio, en la región Enriquillo y en la provincia Independencia. Continuamos con esta entrevista de esta tarde. ¿Tú me puedes mencionar la cantidad de hermanos que tiene y los nombres, en que sea el primer nombre? No te preocupes por el apellido, sino el primer nombre de cada hermano. Bueno, como te confirmé, Policarpio, mi padre es Popó Marcela y Tatica, la Nina, cariñosamente K. Vivieron en unidad, en unión, nos procrearon de ambos 9 hijos. En realidad fueron 11, 2 fallecieron muy temprana edad, antes de yo, pero nos criamos 9 de padre y de madre, entre ellos Luther Adolfo Pérez Pérez, Celan Idalia Pérez Pérez, Hayden Amado Pérez Pérez, Freddy Benvenido Pérez Pérez, Alfa Felicita Pérez Pérez, Ramón Antonio Mercedes, Ramón Antonio Pérez Pérez, a Salvador Pérez Pérez, Mercedes Remedio Pérez Pérez, Carmen Milagro Pérez Pérez. Esos son los hermanos de obligatoriamente tú tenías que salir inteligente, porque si te acuerdas los hermanos uno a uno, eso es excelente. Nombre de tus tíos, de los que recuerda que esta es una entrevista sin ningún guión, sino espontánea. No es algo muy rígido o psicorrígido. Si tú te recuerdas de algunos nombres de tus tíos o de tus tías, tanto de tu papá como tu mamá, mencionan. Que los demás no se pongan bravos, que Antico los quiere todos iguales. Sí, ante todo, Policarpio, debo mencionarte que mi padre, Popó Marcela, tuvo otras dos hijas, sí. particulares, a las cuales adoramos también como hermanas, que son Nicauri y Karen. Mis 2 hermanas de padre y madre, nuestras hermanas de padre y madre, que también adoramos. Dentro de mi tío, por ejemplo, de padres, tuvimos a doña Blanca Doté, a Elopina Pérez, tuvimos a Benio, a Bienvenido, de padres, entre otros. Tuvimos a Marcela y otros más. De madre, tuvimos a Manina, tuvimos a Reina,
tuvimos a tía Angélica, tuvimos a tío Jen, tuvimos a tía Calelá, entre otros. Menciona, ¿en qué barrio tú naciste aquí en Duvergé? Justamente aquí donde estoy. ¿Cómo se llama el barrio? Barrio centro del pueblo le llamamos. Calle Las Damas, calle María Dalmiro Adames Moquete. Ok. Para identificar, orientar, porque si van al mapa o a la cartografía del pueblo, este pertenece al barrio San Isidro. San Isidro, correcto. Exacto, al barrio San Isidro. ¿Cuándo tú inicias los cursos primarios y a qué escuela asististe? Bueno, asistí de inicio a los 6 años a la escuela Félix María del Monte. Era una escuela hecha en tablas. Ahí comencé mi primer año, recuerdo, no sé, no recuerdo la fecha exactamente. No te preocupes, pero tu primer profesor, ¿quién fue? Blanco Cura. Blanco Cura. Y los demás profesores hasta octavo. El Blanco Cura fue una estrella como maestro. Ujú. Ahí no había gente bruto para él, porque había que aprender como quiera que sea. De ahí estuve al profesor Mello, a la profesora Alba, me parece que se llamaba Alba. Tuve a la profesora Crowley, tuve a la profesora Chea, entre Chea otros. Popín, como Chea dicen. Popín. Ok. ¿Cuáles fueron, si recuerdas, algunos compañeros de estudio en la parte primaria? Bueno, ahí estaba. Había uno que era famoso, que le llamamos el Rubio, pero también estaba. El Rubio de Chevarina aquí. Sí, Ok. también estaba Está el Valerio. de mi cosa. Ajá. Perfecto. También estaba uno de San José que le llamaban Adonis. Adonis Bello. Bello, correcto. Ok. Sí. Estaban los medios de la difunta Gelina. Sí. No sé, tengo años que no veo a esa gente. Ok. ¿El bachillerato dónde lo hiciste? Bueno, ¿O hasta qué curso llegaste en el el bachillerato? bachillerato yo lo hice en 2 partes. La primera la hice aquí, primero y segundo del bachillerato en el Liceo Enriquillo, aquí de Duvergé. Sí. Primero y segundo. Segundo fue en el 1973. Ahí vino, en ese momento llegó una comisión de profesores con un concurso para. Okay. Vamos a detenerlo aquí. Ajá. Tu inmigración, y vamos a hablar cómo se desarrolló tu niñez aquí en Duvergé. No vamos a salir de Duvergé ahora. Ahorita vamos a retomar el tema en el momento que tú sales de Duvergé a estudiar. Vamos, tu niñez, explíquenos brevemente aquí cómo se desarrolló tu niñez. Bueno, mi niñez fue normal, igual que casi todos los muchachos de esa época. Era una sociedad muy sana, no se tenía miedo, llovía mucho. Los padres nos enseñaron primero a estudiar, luego a trabajar. Y también teníamos nuestro espacio de descanso, de juegos. ¿Tú ibas al conuco? Y claro que sí. ¿Qué tú hacías en el conuco? Mi papá nos llevaba, por ejemplo, nosotros aquí en esta casa, los varones, tan pronto cumplíamos 11 años, teníamos por obligación que aprender a ordeñar vaca. Y no solo ordeñar las vacas, sino las vacas de papá que estaban en su conuco, sino que también nos llevaba los sábados y los domingos a trabajar, el espartillar, arrancar el partillo con pico o con azada. ¿Qué tipo de rublo cosechaba? Aparte de ordeñar las vacas, que es la leche que daba, pero aparte de ese rublo, que es la leche, ¿qué otro producto tú recuerdas? De ese conuco venía todo tipo de víveres. Venía el rulo, venía el guineo, venía el plátano, venía la yuca, venía la batata, tanto para nosotros comer en la casa como para vender. Era un medio de sustento total de la familia. Nos enseñó nuestro padre, nos enseñó a trabajar en todo tipo de formas. ¿Cómo tú consideras tu paso por la Iglesia Católica en tu preparación educativa? Fue muy significativa. Yo fui monaguillo por mucho tiempo. Recuerdo cuando teníamos que llevar hasta el Camposanto a los difuntos.
Recuerdo cuando teníamos que ir al Santo Cerro, a la procesión. Recuerdo todas esas cosas. Vamos a edificar. Cuando dicen Santo Cerro, ¿qué significa? El Santo Cerro era un espacio que había en un cerro, que sobre todo en Semana Santa había que ir a hacer unas peregrinaciones. Se iba y se cruzaba por diferentes tipos de cruces, se hacían las oraciones del lugar y cada una de esas cosas. Lamentablemente ya eso no existe. ¿Conoce la persona que hizo ese cerro? No. Ni el nombre, ¿no te suena el nombre que llaman Caquén? Caquén sí me suena, Exacto. claro que sí, yo recuerdo. Ok, dentro del trabajo comunitario dentro de la iglesia, ¿tú te recuerdas si fue de monaguillo, si te patinaje, Boy Scout? Puede hablarme de eso, si tú tuviste en eso, enrolado en esos quehaceres dentro de la iglesia católica. Sí, además de monaguillo, Uh-huh. participábamos en el grupo del Boy Scout y además nunca se me olvida el asunto del patinaje que había en la iglesia los sábados. Recuerdo que una vez estando patinando de espalda, rebalé, me caí y otro que venía de frente me dio en la clavícula, me rompió esa clavícula y ahí tuvieron que llevarme. Fue la primera vez que me llevaron a un hospital en Neiva. Ahí me soldaron, duré como 2 meses, 1 mes y pico con un aparejo, como le llamábamos, hasta que se me soldó la clavícula. Pero el patinaje era muy, muy significativo para la juventud en esa época. ¿Qué recuerdo tú tienes del Colegio de las Señoritas? Bueno, del Colegio de las Señoritas no tengo recuerdo porque no estudié ahí. ¿O no Sí, fuiste sí, a eventos que hacían de pasar película o fílmica en el Colegio de las Señoritas? casi nunca. Okay. Si te dicen Parque Central Antonio Duvergé, ¿qué te recuerda? Bueno, la maravilla de la zona realmente era algo maravilloso para la adolescencia y la preadolescencia de esa época. Sumamente sano, los adolescentes daban 15, 20, 25 vueltas al parque, sobre todo en día de sábado y domingo. Era el paseo específico porque no se hacía otra cosa. Deporte. Pero recuerdo que en ese parque había unas peceras y ahí era cuando uno más se entretenía echándole algo de comida a los peces o mirándolo. Y el parque de Duvergé es una reliquia histórica. Los bares, visitaba el bar de Rosita, el Flamenco Bar y el Arbolito. ¿Llegaste a visitarlo? Bueno, llegué a visitarlo ya cuando más o menos tenía unos 18 años. Recuerdo que básicamente lo hice cuando ya venía de vacaciones de la escuela Américo Lugo donde estudiaba. Okay. Y ahí cuando venía de vacaciones, ahí entraba al bar Rosita, al Arbolito Bar. Nunca llegué ahí. Llegué ahí una vez, unas 2 veces cuando siendo muchacho. El papá estaba ahí compartiendo, uno entraba, saludaba al viejo, el viejo le daba uno los rocheles y de ahí uno salía. Cine. Asistí a los cines porque Llegué a asistir varias veces al cine Felicita. El Pueblo. No, al cine Felicita, Okay. que es el que estaba ahí frente al parque. O sea, Balneario La Sursa, ¿qué significa para usted? Una excelencia, una maravilla, una reliquia de la naturaleza. El Charco de Pallío. Muy pocas veces llegué a ir ahí. La Chorrera. Excelente sitio. No la chorrera de las Baitoas, ahora no. La chorrera del río Las Damas. Del río Las Damas, sí. Muy, muy bueno, muy bonito cuando esa época ya no está. Me parece. Guayabalito. Llegué ahí, pero muy pocas veces. Los Berros. Los Berros, maravilloso lugar. Lamentablemente ya la naturaleza misma los acabó. Los Cocos. No, muy pocas veces. ¿Tú tuviste conocimiento de los trapiches que existían en Duvergé? Sí, pero no lo vi porque en esa época nosotros, los muchachos, siempre le teníamos mucho, los padres tenían mucho control con respecto a nosotros. Ok, ahora vamos la vocación magisterial. ¿Cómo te nació la vocación magisterial y quién fue que te dijo que concurse
para ir a estudiar magisterio? ¿Y dónde estudiaste magisterio? Bueno, fue algo, yo no sé si fue la naturaleza, yo digo que fue Dios, que a lo mejor no sé quién es Dios, pero siempre lo pongo delante. Creo que Dios me escogió para esto. En una ocasión, estando yo en segundo bachiller, en el Liceo Enriquillo de aquí de Duvergé, llegó una comisión de la Escuela de Formación Magisterial a Médico Lugo, San Cristóbal. San Cristóbal, dando los exámenes para participar en un concurso de escogencia y becados. Detente ahí. Ese dato no es manejable de que el Américo Lugo venía directamente a Duvergé a examinar potenciales estudiantes para que estudie, valga la redundancia, magisterio. Entonces tú dices que se trasladaban de San Cristóbal a examinar a estudiantes de segundo, tercero y cuarto de bachillerato para llevárselo. Hacían la evaluación ahí, la primera evaluación. Sí, eso era, no solo aquí, iban a Azua, iban a Barahona. Sí, recuerda, quiero hacer énfasis, porque me imagino que lo hacían común cabecera de provincia. Correcto. Y Duvergé no es común cabecera de provincia. No. Okay. Pero sí, yo sé que vinieron aquí. En esa ocasión estábamos haciendo el segundo, un grupo de muchachos. Y pero nada que diga muchachos, porque realmente... Eran muchachos en esa época, no se preocupe. Sí, sí. Y yo recuerdo... Tenemos que hablar lo más llano posible, porque este tipo de entrevista lo ven, lo escuchan, persona llana. Eso no significa que no puede haber un lenguaje técnico, porque cuando se pueda expresar el lenguaje técnico tampoco hay problema. Correcto. Éramos muchachos, ¿verdad? Recuerdo que habíamos un grupo de muchachos, entre ellos estaba yo, Salvador Pérez, estaba otro llamado Salvador Sena, de aquí de, no sé cómo se llama este barrio. Ese hijo de Milo Sena. Milo Sena. Hijo, sí. Estaba una de allí que le llamaban Estel Terrero, creo que era. Había una de Mella, habían dos de Mella. ¿Familia de Dulcinea o no? Creo que eran familia. Okay. Había una que vivía aquí con una profesora, con doña, que sé yo cómo se llama. Yo sé que en esa ocasión llegan ahí y estábamos ahí y nunca se me olvida que la profesora Alba, que era la esposa del maestro de música de aquí, Quilino Peña, Alba nos seleccionó a un grupo de nosotros. Usted, váyanse que ustedes pueden ser buenos maestros. Teníamos perfectas letras, sabíamos leer, interpretamos bien la matemática. Bueno, el hecho es que nosotros no sabíamos que era ser maestro. Okay. Pero a mí particularmente, quien nos motiva es Alba, como tú dices. Alba. Y yo uno previendo que quería subir, que quería hacer algo, que quería progresar, que quería prosperar, nos metimos, participamos en ese concurso. ¿Quién era director allá en Américo Lugo? El director se llamaba el señor Rodríguez. ¿Cuáles otros dameros o duvergenses estaban estudiando en Américo Lugo cuando tú llegaste? Estaba estudiando Félix Medrano Zacarías. Estaba estudiando Benjamín Pérez Volques. No recuerdo más. Ok. ¿Qué tiempo duró ese estudio para formarse como profesor? 2 años. 2 años. De ahí, 1973. ¿De ahí tu primer empleo dónde fue? Bueno, ¿en qué escuela y dónde fue? Mi primer empleo fue un milagro. Cuando yo salgo de Américo Lugo en 1975, ya graduado, regreso a Duvergé. Mi papá, Popó Marcela, era el compadre del gobernador de esa época, magistrado, creo que le llamaban. Sí, es Ángel Salvador. Magistrado. Pero que el magistrado... Pérez, Méndez Félix. Méndez Félix. Cariñosamente magistrado. Él era compadre de mi papá. Y yo recuerdo que mi papá me dice, vamos a llevarte donde mi compadre a ver si podemos conseguir un empleito aquí. Y a mí nunca me olvida porque, déjame decirte... Eso fue en el 75. 75. Ok, perfecto. A mí nunca me olvida porque yo recuerdo que él le pidió a mi papá que le busque el carnet del Partido Reformista. Y mi papá en esa época, tú sabes que en esa época habían 2 partidos, el PRD y el Reformista. Y el que no era reformista
era PRDista, pero los que eran de partido en aquella época eran de corazón, no era Por ahora, identificación no era de un documento. No era por los cuartos de ahora, ¿verdad? Exacto. Entonces mi papá dijo, no, yo no soy de ese partido, yo soy del PRD, mi compadre. Y así mismo me agarró de la mano y me dijo, vete para la capital, busca tu trabajo por ahí. Y yo me fui. Cuando yo llegué a la capital, el primer trabajo que yo conseguí nombrado por la Secretaría de Educación fue en Vallaguana. Y cuando yo me fui a ocupar en Vallaguana, eso fue como en septiembre, que yo llegué a la escuela. Era una escuelita vieja de cartón y esas cosas. Y así mismo me devolví. Dije, no, yo no voy a trabajar aquí. Y volví a la Secretaría de Educación, le devolví el nombramiento a la persona que me había ayudado. Y no, yo voy a buscar. De hecho, seguí buscando, septiembre, llegó octubre, me fui a Baní. Y en Baní me conseguí con una directora, se llamaba Lucila Mujica, que falleció en un accidente de tránsito. Y me llevó a Nizao. Sorpresa para mí, porque cuando llegué a Nizao me encontré con gente conocida. Busqué mi tronco, busqué todo lo que necesitaba. Y ahí comencé trabajando, ganando con una tanda 35 pesos. Ok, inmediatamente tú sales de Duvergé en el 75, 73. 73. ¿Qué tú le echabas de menos a Duvergé? Cuando tú estabas solo en el sentido figurado de la palabra, allá estudiando. ¿Qué tú le echabas de menos cada vez que duraba un tiempo sin venir a Duvergé? Bueno, mira, lo que uno más le echaba de menos era a la familia, a los padres. Porque todavía ya para esa época uno no estaba en cuestiones de amores ni nada, que uno podría decir, bueno, me atrae tal cosa, me atrae tal cosa. Pero sí los padres llamaban un poco a uno. Cuando uno podía, uno venía, y en ese caso, pues eso era lo que más falta le hacía a uno. Pero el mismo espíritu que uno tenía de querer progresar, de querer avanzar, pues ese deseo, esa voluntad de prosperidad se imponía a cualquier situación. De gastronomía, dime tus platos favoritos, gastronómicamente. No, a mí me gusta mi arroz con habichuela, mi bandera. Ok. Y sobre todo cuando es un locrio muy bueno. Pero estamos ahí. Si te dicen cafungi, ¿sabe qué es? El cafungi, yo sé lo que es, pero no recuerdo. Un moro de John John. Muro de John John, sí. Que lo comía mucho aquí en Duvergé. Tilapia con coco. Que es muy fantástico, me gustaba mucho. Y con batata más. Sí, me gustaba mucho. Ya no, porque ahora uno come el pescado de por allá y atrás. Ok, estamos en Nizao. Narra, ¿verdad? ¿Cómo tú te desarrollaste en Nizao? Bueno, llego a Nizao el 15 de octubre de 1975. Justamente 4 días después iba el presidente de la República a reinaugurar la escuela donde fui nombrado con una tanda. Desde ahí me integré con mis muchachos en marcha porque la escuela Américo Lugo era completa. En Américo Lugo se aprendía todo, a marchar, ahí se hacían maestros para todo. Y ahí usted tenía que demostrarlo cuando usted llegaba a la práctica. Se llegó a la práctica. Después de ahí me metí a la iglesia católica, fui miembro de la pastoral juvenil, fui miembro de la pastoral familiar, me metí a los clubes también que existieron y formé parte de la sociedad en sentido general. Me integré como joven. Al fin, la juventud hay que aprovecharla y eso me dio la oportunidad de adentrarme en esa sociedad en el 1975, 76, 77 y así sucesivamente. ¿En qué momento dice el corazón, estoy enamorado? Ya ¿Y de quién se enamoró? Y el nombre ya de la esposa. En el 1977, okay, ya yo decido enamorarme en Duvergé, en Nizao. Me enamoro de una joven muy elegante. Estudiaba en Baní, luego se creó en Nizao un liceo, estudió en el liceo. Ahí seguimos armonizando hasta que en el 79 ya terminó su bachillerato. Yo me gradué con ella, estuve con ella, nos enamoramos, los padres de ella me aceptaron muy bien. Mi papá fue responsablemente a presentarme en el momento en que pedí su
su mano, como se dice. ¿En qué momento tú la traes a Duvergé? Para que Ah, conozca a Duvergé, provincia Independencia. como en 1978-79. Ok. Se casan. ¿En qué periodo, tiempo, después del noviazgo? Bueno, nosotros casamos en 1980, 3 años después del noviazgo. ¿Tú te recuerdas la primera palabra de enamoramiento que tú le dijiste cuando la viste? Bueno, palabra te quiero mucho, te amo. Y ella se lo creyó. Regalate flores porque los dameros están fuertes. Yo regalo muy poco. Yo recuerdo que a mí lo que me gustaba era llevar muchas serenatas. Oh, esa vena artística, ¿de dónde la sacaste? ¿De tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, bisabuelo? No, yo no tenía vena artística, yo tenía vena poética de dedicarla. Recuerdo una vez que le llevamos una serenata con un bandoneón, con una soprana llamada Petra Matos y su esposo llamado Jesús Medrano y otro amigo de que fueron. Esa noche fue una noche maravillosa con un bandoneón y realmente ahí se maduró todo. ¿Dónde fue la boda? ¿Nizao, Guanín? En Nizao, no, en No, Nizao, en Nizao, Nizao. ok. Una de las primeras bodas después del ciclón David, Ok, 1980. 79. Después del ciclón David, después del 79. Sí, después del 79. Cantidad de hijos y los nombres de los hijos. ¿Y qué estudiaron los hijos? Tengo 2 hijos. Mi esposa se llama Ramona Fárida Mercedes Cruz, licenciada en psicología clínica, actualmente directora y administradora del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Tuvimos 2 hijos, Keila Lisbeth Pérez Mercedes, tiene, no voy a decir la edad, nació en 1981, es licenciada en mercadeo, tiene 2 hijos. Casada. Pero ya es abuelo tú. Sí, claro. Perfecto. Tiene 2 hijos, casada, vive en la capital de la República, Santo Domingo. Y mi otro varón, mi otra adoración, Ronald Pérez Mercedes, una estrella de muchacho, administrador de empresa, vive en Estados Unidos, casado allá, tiene 2 hijos, 2 hembras. La hembra tiene 2 varones y el varón tiene 2 hembras. Ok, vamos a decir los nombres de los nietos, porque esta entrevista yo sé que algún día lo van a ver ellos, en que sea en español o en inglés, pero lo van a ver. Y me gustaría que usted diga el nombre, aunque no lo diga completo, con apellido y apodo, no, el nombre, el primer nombre de cada nieto o nieta. Ok. Bueno, tengo a Gianfranco Ferreras Pérez, tiene 10 años, excelente muchacho, sus notas no bajan de 98. Tengo a Alejandro, siempre le llamo Alejandro Magnum, Capoy Pérez, tiene 4 años, 3 años. Digo que va a ser uno de los millonarios del mundo porque sabe demasiado. Tengo la modelo, que le llaman Lisbeth Pérez Ortiz, esa tiene 2 años, vive en Estados Unidos, Nueva York. Para mí que va a ser modelo porque le gusta mucho exhibir carteras y lentes y traje. Y finalmente tengo de meses a Mila Luna, una estrella que para más con la sonrisa en los labios que otra cosa. Extracurricular, ¿qué más estudiaste? Bueno, no, he sido siempre dedicado a la educación. Ok. Licenciado en Filosofía y Letras. No, es un extracurricular. Seguiste estudiando Sí. En la rama del magisterio y hiciste una licenciatura. Correcto, y maestría y otras cosas. Exacto. ¿Qué te impulsa a ser empresario de la educación? Bueno, realmente cuando nosotros decidimos crear el colegio actual que tenemos, anteriormente habíamos creado un colegio, el Colegio Guarani Soto, en la sociedad con otros maestros, porque en Nizao había un liceo nocturno y ese liceo nocturno evitaba que hacía que muchos de nuestros estudiantes se fueran a Baní a estudiar a los colegios. Y viendo esa diferencia y esa situación de dificultad económica para nuestros estudiantes, un grupo de profesores decidimos formar el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Éramos 3,
de esos tres hubo uno que consiguió un empleo público mejor, mucho mejor remunerado que el de colegio privado, y se nos fue, le pagamos su bonificación, su parte, y quedamos dos. Y luego el otro que quedó, pues logró conseguir su residencia en Estados Unidos y se nos fue, y ahí quedé yo solo. Ok, ¿qué te impulsa a caminar la trayectoria de la política? ¿Y hasta qué rango llegaste dentro de la política? Hasta la actualidad. Bueno, En este momento. en política me motivó un poco esa vocación de servicio que me caracteriza. La vocación de servicio, de querer ayudar, de ver hasta dónde uno puede aportar para el desarrollo de los pueblos. Eso me llevó a meterme en política. Primero me metí con el movimiento por el socialismo, que tenía como meta fundamental hacer que el campesino obtenga tierra para trabajarla. Pero realmente me di cuenta que eso no tenía tanto soporte en la sociedad. Y decidí entonces formar parte del Partido de la Liberación Dominicana en momentos en que estaba la candidatura del profesor Juan Bosch y del licenciado Vido Medina. Ahí ingresé al PLD como cotizante del partido. Luego vi que era posible uno, por esa vía, ayudar y resolver a personas que necesitaban de uno, sin que esto implicara que usted cayera a pobre también. Entonces, de ahí seguí insistiendo en la política, formalicé mi círculo de estudios del PLD, y en el 1990 el PLD me seleccionó a mí para postularme como síndico. Lo acepté como bueno y válido, participé. Realmente fue duro. El primer síndico electo de un pueblo, con personas que también tenían suficiente capacidad y que querían que la historia recayera sobre alguien de esa comunidad, y por buena suerte o por disposición de Dios, vamos a decirlo así, pues fuimos ganadores nosotros. De ahí hice toda una vida política muy llena de todos los esfuerzos y los sacrificios que implica. Y no me siento arrepentido de haber sido parte de eso. ¿Qué otro escalón dentro del magisterio tú subiste? Aparte de director, profesor, estudiante, maestro. Director, ¿qué otro cargo de más alto nivel usted ha conseguido en el magisterio? Bueno, yo fui 4 años subdirector del Distrito Educativo 0304 de Baní. Ahora mismo está pensionado. Del sector público. Sí, pensionado del sector público, jubilado del decreto 2011 con 20,000 pesos. Y no del sector privado, porque tú continúas trabajando en el magisterio. ¿Así? Sí, claro. Okay. Y me siento totalmente orgulloso de pertenecer al sector privado, porque lo puedo decir con mucho orgullo y con gran amor, de que hoy tenemos una institución educativa privada de mucho valor, no solo para el municipio de Nizao, sino para la provincia de Peravia. ¿Cómo tú tienes relación de llamada con las amistades que tuviste aquí en Duvergé, que tuviste en Américo Lugo, que tuviste en eso, que sean oriundos de Duvergé? ¿Mantiene, no mantiene? Bueno, mantengo varios contactos. Por ejemplo, cuando yo estoy allá en Nizao, que veo que me llegan gentes de tiempos atrás a visitarnos o a vernos, para nosotros eso nos llena de mucho regocijo, porque se renovan las amistades, las energías, y para mí es un placer estar en contacto. Muchas veces le escribo por las redes a esos ex compañeros, ex amigos, que sí, yo creo que nos encontremos. Cada cierto tiempo, la promoción nuestra de 1975 de Américo Lugo, los que quedamos vivos, nos convocamos y nos reunimos en algún restaurante en la capital. Ya la edad que yo tengo, me gusta un poco la soledad, la reflexión.
tengo espacio, tengo un pequeño conuquito, como yo le llamo, la gente le llama villa. Yo le llamo conuquito porque tengo ahí una mata de mango, una mata de aguacate, una mata de guineo, una mata de coco, una mata de guandule, una mata de batata, una mata de así. Prefiero como para conservar ese espíritu con el que uno se crió. De la Prefiero ahí, niñez. de la niñez. Y ahí yo tengo, qué sé yo, un pequeño jacuzzi, una musiquita, un traguito. Cuando no quiero estar ahí, me voy a la playa de Nizao, me siento ahí un rato, me bebo unas cuantas cervecitas, pero no, eso no se hace a cada rato, sino un sábado Exacto. y así sucesivamente. Duvergé, ¿qué tiempo tú has durado siempre fuera de Duvergé? En el momento que tú dijiste, 1973 salgo. ¿Cada qué tiempo regresa a Duvergé o has regresado a Duvergé? Bueno, por lo general cada 3 o 4 años. Por lo general, salvo el caso que no haya un asunto de fuerza mayor. Los hermanos, ¿tú me puedes mencionar los pueblos que están tus hermanos? Bueno, ya tú sabes que Sin nombre, simplemente tengo unos aquí fulanos, en otros. Duvergé y Sí. en la capital. Ok. Viajado al exterior, decía, a los países, mencióname nombre de los países que tú has viajado. Bueno, yo he viajado a Panamá, yo he viajado a Colombia, yo he viajado a Puerto Rico y a Estados Unidos, específicamente Nueva York. Ok. El humano agradece y desagradece. Pero en este caso nos vamos a preguntarle nada más. 5 personas que usted le agradece y por qué le agradece en su vida. Bueno, mis padres, les agradezco sobremanera de darme la vida, llevarme desde la niñez hasta prácticamente la juventud. Agradecerle a mi esposa y a sus padres, que sin lugar a dudas, para ellos soy como un hijo. Agradecerle a mis hijos que me aman, que me quieren, eso es, todos los días me llaman. Y cómo no decirte, bueno, siempre le agradezco a todos mis amigos le agradezco porque de una forma u otra son parte de uno. Bueno, damos por terminado esta entrevista. Desagradecer a nadie. No, desagradecer yo no lo pongo. Amén. Yo simplemente los que le agradece y por qué. Lo Amén. Dijiste, por qué, y ya. Desagradecer no. Porque este canal, nada negativo, va, que se encargue a otra persona de hablar de lo negativo. Yo nada más hablo de lo positivo, que lo bueno que es la vida, pero el tiempo para el canal de YouTube siempre es limitado. Le agradezco lo que usted no se imagina. Esta entrevista la estaba buscando, pero llegó como paracaídas. Cuando yo te vi en el Parque Central Antonio Duvergé, en Duvergé, digo, llegó los Reyes, no en enero, sino en abril. Así que muy agradecido. Un mensaje a la juventud, un mensaje a la población de Duvergé. Cuando yo digo la población de Duvergé, no importa dónde estén los duvergenses. Así que tienen la oportunidad y gracias por darnos esa primicia de que un canal de YouTube de un duvergense, porque yo lo he visto en otros canales de televisión, le da esta primicia, es un privilegio y muy agradecido. Así que un mensaje a todas las personalidades que nos siguen y que nos van a seguir. Bueno, en verdad, si uno ve lo que es la vida de hoy, de lo que era la vida de nosotros antes, hay un abismo de diferencia. Pero yo entiendo que la juventud, por encima de tantas vaguedades, de tantas vanidades, de tantas ilusiones que hay hoy, la juventud debe ser siempre lo más realista posible. Sobre todo pensar en la salud, en la unidad, en el amor, en la sabiduría y en la paz y en la prosperidad. El Duvergé que yo veo ahora no es el mismo Duvergé de antes. Y sobre todo, yo sé que Duvergé es uno de los pueblos que más profesionales tiene de esta región. Pero no sé si es que nosotros tan pronto salimos de aquí,
no vemos la necesidad. Y muchas veces venimos aquí a querer demostrar que somos superior a los demás. Y no es así. Yo creo que el que salió de aquí salió con la humildad y debe regresar con la humildad. A fajarse todos, estudien, prepárense, que eso es fundamental. La vida da las oportunidades, pero si usted tiene que estar preparado para que la oportunidad cuando le llegue, la sepan aprovechar. Gracias y ha sido un placer y pase buenas tardes. Amén. Camino del sur un día, de repente me encontré un letrero que decía poblado de Duvergé, y visité la ciudad y me mezclé con su gente y disfruté su amistad que me brindó noblemente. Me bañé una mañana en el balneario Los Berros y en el río de las Damas pasé días placenteros. Qué días felices pasé con la gente de Duvergé. Qué días felices pasé con la gente de Duvergé. Fui a la isla Cabrito, aquel lugar fascinante donde el cacique Enriquillo se paseaba desafiante. Caminé su tierra llana, disfruté sus arroyuelos, sus elevadas montañas parecen tocar el cielo.